Bien, vamos a continuar entonces con el segundo segmento de lo que sería la clase. Estábamos analizando el artículo 213 del Código de Comercio y estábamos revisando entonces todas esas condiciones y estábamos hablando de esos ejercicios económicos y les decía entonces de la importancia de la contabilidad y de la diferencia de esos estados financieros. Y decíamos entonces que en esos estados financieros debemos analizar entonces inicialmente cuál va a ser la utilidad o cuál va a ser la pérdida. Y esa utilidad y esa pérdida la vamos entonces a analizar de conformidad con el estado de resultados, porque el estado de resultados tiene la facilidad de que podamos identificar de forma rápida cuál es de una u otra manera los ingresos, los gastos y los costos que se fueron generando. Cosa distinta vamos a medir en los estados de institución financiera o lo que era antes el llamado balance general, porque allí vamos a ver es la fase patrimonial, el activo, el pasivo y el capital. Y en el patrimonio vamos a ver es esa distribución del patrimonio, cómo está integrado el patrimonio de cada uno de esos accionistas, cuánto aportó Juan, cuánto aportó María, cuánto aportó cualquiera de ellos y en función de eso, qué participación van a tener en esas utilidades o en esas pérdidas que se hayan generado. Entonces, mire cómo vamos viendo, cómo engranamos ahora sí esas sociedades mercantiles con esa realidad contable, con esa realidad numérica, con esa realidad administrativa que va generándose en un momento determinado. Adicionalmente de eso, en ese proceso de otorgamiento de documentación de ese artículo 213, se debe tener en cuenta que las compañías hay que colocársele un tiempo. ¿Cuánto va a durar esa compañía? ¿Cuánto de una u otra manera le corresponde esa compañía? Esa compañía va a durar 5 años, 10 años, 20 años. Eso no significa que después se pueda cambiar llegamos al año 20 o llegamos al año 15 y podamos renovar y colocar 15 años más o 20 años más o 50 años más o 100 años más. Pero siempre entonces vamos a establecer ese tiempo de lo que corresponde a la duración de esa compañía. Al llegar a ese año 20, si no se hace un acta y si no se decide continuar, sencillamente se extingue esa sociedad mercantil. Bien, el artículo 214, que también refiere a este otorgamiento y documentación, me habla de que ese documento constitutivo que yo voy a presentar en el registro mercantil, ya hemos hablado cuántos registros existen en San Cristóbal, que existen tres, que el más cercano al domicilio. Bueno, eso que voy a colocar allí debe tener claro de forma específica algunas condiciones puntuales, en este caso 9. ¿Cuáles son? El nombre o el domicilio y nacionalidad de los socios fundadores, cuál es la nacionalidad y cuál es el domicilio de ellos, si es de San Cristóbal, si es de Caracas, y además si son venezolanos o extranjeros. Habíamos hablado entonces cuando veíamos el 019 que si no eran nacionales, entonces ellos debían dar cumplimiento a qué? A que de una u otra manera tuvieran una visa de inversionista que se iba a otorgar a través de la embajada correspondiente. Solicitaban entonces esa visa de inversionista, cancelaban la visa de inversionista y luego de que era otorgada podían inclusive generar un poder a través de esa misma embajada para que una persona, un abogado, hiciera ese proceso de constitución de esa empresa y no tenía ningún inconveniente en participar y teníamos entonces siempre la disposición de que cualquier empresa extranjera pudiera participar en el mundo de los negocios. Otra de las condiciones que siempre hemos reiterado es que toda organización empresarial, conforme a ese artículo 214 del Código de Comercio, debe tener una denominación. Debemos entonces reservar, también lo veíamos en los 1119, reservar esa denominación comercial. Mire que ahora estamos tratando de enlazar algunos contextos legislativos que hemos visto en los 1119 con lo que dice el Código. Y siempre quiero recordarles también la clase, el tema número 2, creo que fue de las fuentes del derecho, donde tenemos esa pirámide de Kelsen, donde primero está la Constitución, luego el Código y luego las resoluciones o las leyes especiales y demás. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Que el Código, aquí está estableciendo en 214 las condiciones puntuales. Nada de lo que está en el Código tiene que ser contradicción en la resolución 019. Siempre se va a aplicar, por orden de preferencia, la norma que está en mayor jerarquía. De todas maneras, aquí no hay ninguna contradicción, pero de todas maneras, pues trato de aclararlo. Allí entonces tenemos esa denominación de la sociedad, después teníamos entonces el domicilio que también debe estar claro y por supuesto reiterando lo que decía el artículo 213, el 214 también lo menciona, ese objeto, a qué se va a dedicar
esa entidad. También vuelve y reitera lo del 213, donde habla que debo colocar el monto total del capital. El monto de cada cuota de socio, cuánto aporta cada uno de ellos y si ese monto que se está aportando es en dinero o es en especie. En cualquiera de los casos, si es en especie, debo indicar cada una de esas condiciones. Para eso debe entonces hacerse un documento que se llama informe de compilación de inventario. Se van a colocar allí cuáles fueron las facturas de esos bienes que se están aportando, que se están desprendiendo de Juan, de María, de Petra y van a pasar ahora a ser parte de esa sociedad mercantil. Si vamos a ese ejemplo de la fábrica de bolsas plásticas, esas máquinas extrusoras que eran de María, ahora pasan a la sociedad mercantil. Ese galpón que estaba registrado a nombre de Juan pasa ahora a nombre de ¿quién? A nombre de la sociedad mercantil. Ella tiene personalidad jurídica, como lo vimos en el tema número 11, y ella tiene derechos, obligaciones y reconocimiento por parte del Estado. Mire cómo vamos aquí engranando toda esa condición para que quede claro qué es lo que en sí genera una sociedad mercantil. ¿Que va a ser representada por personas naturales? Sí, pero es una persona individual que de una u otra manera nace y se crea. Ese informe de compilación, entonces, lo va a realizar un profesional, en este caso un contador público, para que represente y valide la información que se está colocando allí. Adicionalmente de eso, vamos a identificar, y vuelvo y reitero lo que decía el 213, porque prácticamente eso ya lo decía el artículo 213, pero lo vuelvo y lo repite, el artículo 214 del Código de Comercio, el número de personas que van a ejercer la administración, si va a ser una, si va a ser dos, si va a ser tres, inclusive cuáles son las facultades que van a tener. Pueden ser muchas veces esas facultades indistintas y pueden actuar conjunta y separadamente. O puede ser que solamente se hagan en separado, o puede ser que únicamente se hagan de forma conjunta. O sea, esos son condiciones que van a establecer al final todas las personas que participan en esa sociedad mercantil. Vuelvo y repite con el tema de los números de comisario, que van a entonces a colocarse allí. Cada empresa, dependiendo de su magnitud, decide si necesita, pero como mínimo debe necesitar un comisario. Puede colocar más de uno, pero allí está la posibilidad de participar. En este caso, los profesionales, repito, son 3 profesionales que participan como comisarios. Ustedes, los licenciados en administración, que se están formando para esto, los contadores públicos y los economistas también participan allí. Bueno, en líneas generales, más o menos, esa es la información de lo que se refiere a el cumplimiento de ese artículo 214, 213 y 211. De una u otra manera, también el artículo 227 habla de las compañías de nombre colectivo. En este caso, cuando son de nombre colectivo, a esa denominación comercial se le debe agregar el nombre de los socios. Recuerde que teníamos 2 tipos de personas, las sociedades de personas y las sociedades mercantiles. En las sociedades de personas había responsabilidad de los socios, no había separación de bienes, eso creo que lo vimos en la clase del tema número 10, si no recuerdo mal, pero entonces aquí hay una disposición especialísima. Cuando se vaya a constituir este tipo de sociedades, pues se requiere que aparte del nombre se coloque el nombre de los socios. Claro que también hemos hablado que ese tipo de sociedades en este momento no se están constituyendo. Para efecto del artículo 235, se habla de las compañías en comandita, que también forman parte de sociedades de personas, y dice que esta debe ser administrada por los socios responsables sin limitaciones y de forma solidaria. Debe necesariamente el nombre de los socios formar parte de la denominación de la compañía. Esto porque obviamente hace referencia también a esas sociedades de personas donde no se divide ese patrimonio. Vamos viendo entonces cómo ese artículo 227 y 235 grafica alguna información. Si estamos hablando ya de compañías anónimas o sociedades anónimas, no se tiene que dar cumplimiento ni al 227 ni al 235 porque estamos hablando ya de sociedades mercantiles, de sociedades de capital, en donde ya se va a dividir ese patrimonio y en donde de una u otra manera solamente vamos a responder por el patrimonio aportado en un momento determinado. Eso entonces corresponde a ese primer punto de lo que son esos elementos formales o esos elementos de forma de
lo que son los contratos o las condiciones contractuales. Tenemos la siguiente parte que tiene que ver con la inscripción en el registro mercantil. En el caso de esa inscripción del registro mercantil, es una obligación, es parte de lo que estaba planteado en ese artículo 25 y de una u otra manera, el artículo menciona que todos los documentos deben ser registrados de conformidad con este código y todos los efectos legales de reconocimiento se dan única y exclusivamente después de que ese documento sea protocolizado, o sea, de que sea otorgado ese documento por el registro mercantil. Usted presenta, como vimos la condición anterior, el otorgamiento, el documento constitutivo y estatutario, y luego de que el registrador lo revisa y aprueba ese documento y lo protocoliza, en ese momento todos los efectos legales inmediatamente van a surgir. Antes de eso, no se va a generar ningún procedimiento de reconocimiento de esa sociedad mercantil, sino única y exclusivamente dentro de ese mismo momento. Bien, dame un segundito y ahorita les continúo con la clase. Déjenme revisar este teléfono. Okay. Bien, entonces, adicionalmente a eso, en el artículo 215, cuando se hable de sociedades en comandita o de nombre colectivo, que son esas mismas sociedades de personas, el registrador deberá entonces colocar allí cuáles son las condiciones de esos socios solidarios, de esas personas que van a ser responsables de una u otra manera de esa condición. Dentro de ese proceso registral de inscripción, debe siempre registrarse por aparte, conforme al artículo 216, todas las sucursales que tenga esa empresa. Puede tener un domicilio principal, pero puede tener varias sucursales. Entonces debe siempre de forma inequívoca colocarse cuáles van a ser esas sucursales que se están aperturando, en qué lugar se encuentran. Pueden haber sucursales dentro de esa misma zona geográfica o fuera de esa zona geográfica. Por ejemplo, tenemos una principal en el estado Táchira, en San Cristóbal, y podríamos colocar una sucursal en Valencia, otra en Maracay, otra en Barquisimeto, otra en Ciudad Bolívar, en donde ustedes tengan a bien, pero eso debe registrarse de forma inmediata conforme al artículo 216 en el registro mercantil. Es una de las condiciones interesantes. Cuando hablábamos hace rato, colocábamos que se debe colocar una duración de la compañía, pero pudiera generarse que se cumple con ese término y entonces podríamos de una u otra manera hacer una prórroga de ese tiempo o esa duración de la compañía, esa continuación de la compañía. Entonces, en el momento de que se vaya a ratificar la inscripción de una compañía que ya esté existente, que sería ya vencido el periodo, el artículo entonces 217 establece esas condiciones especialísimas para el proceso de inscripción. De una u otra manera, también se hace referencia a las condiciones de publicación y esto tiene que ver con que todo documento constitutivo debe obligatoriamente ser publicado. ¿Ser publicado en dónde? Ser publicado a través de un periódico de circulación. Si esa entidad sí, esa entidad o esa sociedad mercantil se constituye, así se protocolice y no se publica a través de un procedimiento en el periódico de mayor circulación de esa zona geográfica, no va entonces a generarse el procedimiento de validez. Es tanto de que luego de que se haga esa publicación de prensa, debe entonces llevarse esa publicación al mismo registro mercantil y agregarse al expediente para decir que se dio cumplimiento a esa formalidad, lo que quiere decir que así como las leyes se deben publicar en Gaceta Oficial, en este caso los registros mercantiles se publican en esos periódicos. Hay periódicos que se encargan de hacer casi que ese tipo de, y el sostenimiento económico inclusive es ese tipo de información como Diario Católico, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, usted revisa el Diario Católico y ve que allí se colocan esas condiciones. Claro que eso tiene un fin de la Iglesia Católica, en fin, pero allí generalmente se sustenta esas publicaciones a través de las empresas que son las que les obligan a publicar esos tipos de documentos constitutivos. En el caso de las firmas personales no es obligatorio la publicación, pero en el caso de las sociedades mercantiles sí.
Eso es algo que deben entonces tener en cuenta. También lo hace Diario Los Andes, por supuesto, y lo hace Diario La Nación. La diferencia obviamente es, y también el Nacional y el Universal a nivel nacional, pero obviamente eso va a tener un costo diferente. Dependiendo de la envergadura del periódico, pues seguramente eso va a tener alguna condición especial. Cuando hablamos de la fijación, tiene que ver entonces con el el término de la fecha en el cual se protocoliza ese documento. El artículo 22 hablaba sobre o se refería a lo que eran los tribunales de comercio. Ya los tribunales de comercio, como les indico, no tienen esa particularidad, solamente para ventilar las condiciones de litigios que se hayan generado en un momento determinado. Y obviamente, pues entonces eso lo va a hacer siempre es el registro mercantil. Y el artículo 25 también habla de las fijaciones, pero esto ya cuando correspondan a algunos procedimientos que se realicen sobre controversias que se hayan generado, en algún caso entre los mismos accionistas o en cualquiera de los casos a personas o que forman parte de terceros interesados. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Dentro de las sociedades mercantiles, ¿cuáles son entonces esas condiciones o contratos de esas sociedades mercantiles? Y quedamos entonces pendientes para ver de este mismo tema número 12, cuáles son las clases de asambleas, las convocatorias, en fin. Voy entonces a dejar la clase de hoy hasta este momento en estos dos grupos de clase que se generaron, primera y segunda parte, y continuaríamos entonces con esta lámina número 5. Iniciamos entonces este tema número 2 el día de hoy hasta esta lámina 4. Son poquitas láminas, pero es bastante condensada la información que aparece allí. Lo que me interesa de esto, pues obviamente es ese repaso que pueden hacer de forma sincrónica. Les dejo como siempre entonces todas las clases allí en la plataforma de la universidad para que ustedes de una u otra manera pues las puedan repasar. Y cualquier inquietud que ustedes lleguen a tener, con todo el gusto la pueden hacer a través de la plataforma de Telegram, en donde podemos interactuar de forma constante. Que pasen entonces todos un feliz día y bueno, estamos atentos a cualquier inquietud.